Buenas tardes, mi nombre es Brian Arcos, soy estudiante de la Universidad del Quindío y pertenezco al grupo de laboratorio eh, de electrónica 2. Bueno, en esta tarde les voy a dar a conocer eh, el análisis de un transistor BJT y un transistor MOSFET. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el análisis en DC, en AC, pequeña señal, baja frecuencia y alta frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que primero se desarrolló en el análisis en DC? Lo que dijimos es que eh, tenemos que tener en cuenta que como hay capacitor, entonces en este caso como es una frecuencia que tiende a cero, entonces por tanto las capacitancias se van a comportar como un circuito abierto. Lo que se hizo fue hacer como un determinante de esto como una R de Thevenin y un voltaje de Thevenin expresado de la siguiente manera. Una vez expresado como el equivalente de Thevenin, lo que hallamos fue mediante un análisis de malla, tanto en la primera como en la segunda malla, fue hallar la corriente de, de, la, de la base, porque si una vez encontramos la corriente de la base, podemos encontrar la corriente en el punto, la corriente del colector en el punto Q, o sea, en el punto de operación. Una vez con eso, lo que podemos hallar es también, analizando la segunda malla, encontrar el voltaje BS, el voltaje del colector emisor del punto Q. También se puede hallar, una vez con estos dos voltajes, también si utilizamos esta regla I sub 0 y BC como 0 voltios y 0 amperios, entonces se puede hallar 10 voltios y el IC serían 10 miliamperios. Entonces esos serían los valores que va a tener la recta dentro de la gráfica de, de corriente sobre voltaje dentro del en análisis de C. Entonces lo que podemos verificar es aquí que en este punto está el punto Q de operación del, del transistor. Ya pasando en el análisis NAC, lo que hacemos es que como la frecuencia es muy alta, entonces los capacitores no se comportan como circuito abierto, sino como un cortocircuito. Podemos redibujar este circuito, estas dos, hacer el paralelo de ellas y hacer el paralelo de estas otras de acá para hallar. En sí lo que se quiere hallar sería mediante el principio de superposición. Primero tenemos que tener en cuenta que este voltaje V sub 0 es menos el voltaje del colector emisor. Sabiendo eso, entonces lo que hacemos es utilizar el principio de superposición digamos, con la corriente total y el voltaje del colector emisor total, entonces hallamos esta equivalencia y al despejar de esta ecuación de acá, esa pequeña malla que se hizo por el lazo 2 para hallar el voltaje, entonces en este caso es el voltaje V sub 0, entonces se reemplaza dentro de la ecuación y me va a quedar de esta manera. Una vez esté dentro de esta manera, hacemos el proceso anterior que fue poner, digamos, la corriente y el voltaje, en este caso el voltaje, el, o sea, mediante el principio de superposición, este se lo pone como 0 voltios y así hallaríamos la corriente IC total en AC, que serían 22.33 miliamperios. Y lo mismo para hallar el voltaje colector emisor total en AC, ponemos la corriente I sub 0. Y aquí nos podemos dar cuenta que la gráfica que queda tanto en DC como en AC y el punto Q de operación del transistor. Con esto podemos ver, también podemos analizar y hallar que el voltaje máximo es 1.255 voltios. Ya analizando en pequeña señal, lo que te vamos a utilizar es el modelo híbrido o el modelo de analizar el circuito. Entonces, en este caso, para analizar el circuito, lo que tenemos que tener en cuenta es que acá hay tres corrientes, la corriente de la base, la corriente del colector y la corriente del emisor. La corriente del emisor sabemos que es el beta más 1 por R, entonces en este caso podemos hacer un equivalente que sería un R de T. Entonces, aquí estamos utilizando que RDE tiene un valor, en este caso de 26 milivoltios sobre la corriente ICQ que utilizamos anteriormente,
por tanto nos dio 3.44. Entonces este HDR va a ser igual a R por beta, que en este caso estamos utilizando un beta de 50, mediante la hoja de especificaciones de este transistor. Una vez con esto, lo que vamos a hallar, lo primero que hallamos es la impedancia de entrada. La impedancia de entrada, entonces podemos ver que es este pedazo de acá, sería IDR por el paralelo de estos dos, o sea, la suma de estos por el paralelo de este, mientras que Z out o el voltaje de la impedancia de salida, en este caso, nos resultó de la siguiente manera. Podemos verificar aquí que es RDE por esa acá. Lo que decíamos es que como la corriente, como la resistencia RT es muy grande, siempre este ZAU se lo puede aproximar a RDE. Una vez con eso, vamos a hallar el modelo RE, lo que hallamos es las ganancias tanto en voltaje como en corriente. Entonces necesitamos el voltaje de salida que nos quedó expresado de la siguiente manera y el voltaje de entrada que quedaría de esta manera. Una vez con esto, venimos y reemplazamos en la ecuación de ganancia de voltaje y nos quedó de la siguiente manera y el valor es de 0.97, que decimos que en este tipo de transistores la ganancia debe ser aproximada a una y estamos viendo que es así. Para lo segundo es la ganancia de corriente, entonces estamos viendo que analizamos la corriente de salida y la corriente, entonces la corriente de salida la vamos a analizar en este punto, mientras que la corriente de entrada la vamos a analizar en este punto de acá. Entonces, ya teniendo la corriente de entrada y la corriente de salida, hallamos la ganancia de corriente que nos dio 14.289. Y ahora sí vamos al análisis en frecuencias. En bajas frecuencias lo que hacemos uso, en este caso, es de en baja frecuencia, lo que vamos a utilizar es, digamos, hallar la frecuencia total. Es como tenemos dos capacitores, entonces vamos en este caso, encontrar dos ceros. Entonces, ¿cómo hallamos esto? Para utilizar, entonces vamos a hacer como una ley de conservación de la frecuencia. Utilizamos primero este capacitor, mientras que el segundo lo ponemos en corto. Entonces vamos a analizando este, entonces es acá lo ponemos en un cortocircuito, por lo primero que debemos hacer es que vamos a hallar una impedancia, la impedancia para este capacitor, que en este caso es esta, por el paralelo, o sea, es el paralelo por HDR por por el paralelo de estos dos. Acá lo que se hace es apagar las fuentes dependientes como independientes. Una vez con esto ya analizamos en la fórmula de la frecuencia, que es 1 por 2pi por la impedancia por CT. Y nos dio este valor y en radianes. Lo mismo analizamos para el segundo capacitor, ponemos el primero en cortocircuito y analizamos y nos quedó la segunda frecuencia y por lo tanto para análisis en baja frecuencia nos quedó de esta manera, resultando que como tenemos dos capacitores, entonces nos van a salir dos ceros, esta y esta. Listo, ahora en alta frecuencia lo que vamos a utilizar en este caso es el uso de las capacitancias parásitas y el efecto de Miller. Entonces en este caso nos vamos a apoyar de estas capacitancias, que en este caso esta de aquí sería una capacitancia parásita y esta de acá sería la capacitancia de transmisión. Esta por lo general es como de 0, siempre es como 0 faradios. Redibujando el circuito nos va a quedar así. Entonces lo que tenemos que hallar en este caso sería el CBE. El CBE lo que lo hallamos con esta siguiente fórmula. Para hallar el CBE aplicamos esta siguiente fórmula que nos está dando 15.226 nanofaradios. Una vez con esto, entonces hallamos la capacitancia de entrada de efecto Miller, que sería en este caso que relaciona la entrada, y la capacitancia de salida de efecto Miller, que nos quedó de esta manera.
Entonces, una vez con esto, como la capacitancia de salida nos dio cero, entonces por lo tanto solo vamos a analizar la de entrada. Entonces, una vez con esto, decimos que en este caso CBS va a ser igual a 444 picofaradios. Anteriormente, nosotros tomamos este valor o sea, para calcular todo esto en una frecuencia de 3 MHz y un voltaje BDS de 26 milivoltios. Además, el valor de CBS según la hoja de especificaciones, le dimos un valor de 444 picofaradios. Listo, entonces así terminé y lo representamos en el anterior fórmula. Entonces, como nos salió un 0, entonces hacemos como una cascada tanto de bajas como en altas y nos resultó de esta siguiente manera. Bueno, lo que pasamos es al analizar el transistor B, el MOSFET. Entonces el MOSFET lo que hacemos es nuevamente, hacemos lo mismo de hacer la equivalente de ponerlos en DC, en cortocircuito, pero lo que aquí va a cambiar es que por lo menos vamos a utilizar esta ecuación de aquí, que lo que tenemos que hallar es K, que sería el voltaje BDS menos el voltaje umbral, que en este caso lo hallamos mediante las especificaciones del datasheet de este. Entonces serían de 2 voltios BGDS, que en este caso también es cuando está encendido, que serían 10 voltios, y la corriente, que serían 10 miliamperios. Utilizamos reemplazamos dentro de esa fórmula y nos da este valor en K. Una vez con esto, entonces ahí sí ya podemos representarlo como la equivalencia que hicimos en DC. Hallamos el voltaje VGG, hallamos la corriente I sub D, y en este caso, como estamos analizando esta corriente y nos va a quedar VGG, entonces esta corriente la podemos representar por la equivalencia que calculamos anteriormente. Entonces, la corriente ID, que es igual a K por BGS, entonces como es un binomio, lo desarrollamos y nos quedan un voltaje positivo y uno negativo. Al hallar este voltaje positivo, se sabe que la corriente depende del voltaje, entonces solo vamos a utilizar al voltaje que sea mayor que el umbral, que sería en este caso este. Una vez con la malla de salida, entonces lo que vamos a hallar sería el voltaje DDQ, y hallamos el voltaje BDS en el punto Q, que sería 5.032, y analizamos la corriente ID y BDS en cero. Entonces vamos a hallar dónde se van a graficar dentro de la recta de carga en DC. Lo mismo en AC, entonces los capacitores se comportan como un cortocircuito, no como circuito abierto. Analizamos también el principio de superposición, nos queda de esta manera y hallamos, ponemos el BDS en 0 voltios y hallamos la corriente I sub D, y ponemos la corriente I sub D en 0 amperios y hallamos BDS, y entonces por lo tanto vemos la gráfica para el análisis en AC y en DC y el punto Q. Ahora analizamos el análisis en pequeña señal. Lo que hacemos es que en este caso ponemos, ya no es el modelo híbrido, sino que en este caso vamos a utilizar, vamos a utilizar, eh, vamos a hacer uso del inverso de la resistencia, en este caso que sería la admitancia, que sería GM, la derivada de la corriente sobre la derivada del voltaje. Entonces, en este caso, derivando a ID, entonces nos va a salir este valor, que GM sería 8.75 mili. Entonces aquí sería lo contrario o sea que ahí sería amperio sobre voltio. Una vez con esto lo redibujamos el circuito, hallamos la impedancia de entrada, que en este caso sería RDG, y ZAU, que sería la RD. Hallamos el voltaje de salida, el voltaje de entrada, lo reemplazamos en la ecuación y nos da como resultado esto. Lo mismo, hallamos la corriente de salida, la corriente de entrada, lo reemplazamos en la ecuación de ganancia de corriente y nos da este valor en negativo. Una vez con esto ya analizamos el análisis a baja frecuencia. En este caso podemos verificar que como hay 3 capacitores, entonces nos van a salir tres ceros, y este de aquí me va a determinar
me van a salir 3 ceros y 3 polos. 3 ceros y 3 polos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es en bajas lo mismo que lo anterior. Analizamos este y ponemos en corto los demás. Entonces, para el primero, ponemos en corto el C2 y los demás en corto y nos salió esta frecuencia. Para el siguiente, ponemos el C1 activado y los demás en corto y nos sale esta frecuencia. Y como el capacitor del centro me determina el 0, entonces calculamos el 0 utilizando la impedancia como RDS y nos salió este valor de la frecuencia del 0 y el polo, que en este caso lo calculamos de esta manera. Entonces podemos hallar que podemos decir que el BRS, este voltaje de acá, va a ser el inverso de BGS. ¿Y qué es BGS? El BGS es esto acá, que de M por RS por RT. Entonces calculamos RT, lo separamos acá y ahora sí, nos quedó representado de esta manera, hallando el equivalente de la. Entonces, al hacer el equivalente de esto, nos quedó una total y esta sería la impedancia para este capacitor. Y por tanto, nos resultó la frecuencia. Una vez con esto, entonces ya quedaría representado dentro de la fórmula como 3 polos y 3 ceros, hallando el 0 que lo utilizamos con el 0 con el capacitor del centro. Ahora en alta frecuencia lo que hacemos es utilizar lo mismo del anterior, el modelo de Miller, hallar a CMI y CM sub 0. En este caso, mediante la hoja de especificaciones, vamos a utilizar estos 3 capacitores, que en este caso CIGSS, en este caso lo estamos utilizando como 25 picofaradios. ¿Por qué lo utilizamos como 5? Porque en las hojas de especificaciones dice que es de 0 a 60 picofaradios, que es lo máximo. Entonces estamos utilizando en equivalente CDS, que lo tomamos como 22 picofaradios, y RDS, que sería CGD, como 6 picofaradios. Entonces hallamos este CGS mediante esta fórmula y nos da este valor, y ahí sí hallamos el modelo, la capacitancia, hallamos la capacitancia de entrada de efecto Miller, que sería esta, y la capacitancia de efecto, la capacitancia de salida de efecto Miller de esta manera. Entonces aquí nos quedarían representadas. Entonces, como tenemos una de entrada y una de salida, entonces hacemos que la impedancia para el de entrada sería RDG, por lo tanto lo calculamos con CTI y me va a quedar la primera frecuencia de corte, mientras que la otra sería con la impedancia de salida, que sería este RDT, y analizamos, nos queda como resultado la segunda frecuencia y lo representamos dentro de la función de transferencia que habíamos calculado anteriormente en baja frecuencia. Aquí está el diagrama de Bode. Esta sería para el BJT y este sería para el MOSFET. Una vez con esto, lo que nos vamos es a dirigir a la simulación. Entonces podemos verificar que en este punto encontramos, podemos ver la corriente que calculamos en el principio, que era de 7.29 microamperios, el voltaje en el punto Q, y podemos ver aquí en el diagrama de Bode. Entonces el diagrama de Bode para el BJT, entonces se supone que aquí en menos 3 dB por década encontraría la primera frecuencia de corte. Por las configuración de los amplificadores, es complicado que pueda encontrar las frecuencias de corte teóricas. Y lo mismo para el segundo, que en este caso sería este circuito. También podemos hallar la corriente que calculamos
el voltaje también que calculamos en el punto Q y podemos ver el diagrama de Bode. Entonces, muchísimas gracias.